seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Yo voy a hablar un poquito de Pablo, porque cuando Pablo tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo, él lo había escogido para que él fuera predicador a los gentiles, pero también lo había escogido para padecer mucho por causa del nombre de Cristo. Y en verdad, Pablo es como que si se hubiera armado de ese pensamiento de saber que tenía que padecer por causa de Jesucristo. Y le sucedieron muchísimas cosas que nosotros hemos vivido muy poco de lo que él vivió en todo su peregrinar cristiano aquí en la tierra. Siempre me alienta el saber que si Pablo pudo vivir todo lo que vivió, nosotros podemos en Cristo. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Esa fortaleza que viene de Dios, que viene del cielo, es la que nos mantiene en pie, el que nos mantiene en seguir adelante a pesar de todas las cosas. Y yo le puse título a esto, vamos a leer en Hechos 16 al 34, que cuando aceptamos la voluntad de Dios, el Señor abre puertas. Y lo vamos a mirar en este pasaje hermoso. Si usted ya lo encontró, lo comenzamos a leer. Hechos 16, desde el 16 al 34. Y dice de esta manera, el título, Encarcelados en Filipos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios por ello. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después ya vamos a ver este versículo en especial manera. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un hermoso pasaje de ver, ese poder de Dios, pero también de poder ver que cuando aceptamos la voluntad de Dios nos va mejor. En los primeros versículos vemos que en realidad Pablo hace esa liberación a una muchacha que tenía espíritu de adivinación en el poderoso nombre de Jesucristo. Nunca nos olvidemos que cuando vamos a liberar a alguien que está poseído por espíritus inmundos, lo único que es capaz de liberar a las personas endemoniadas es el poderoso nombre de Jesucristo. Allí no vale la sangre de Cristo, no valen un montón de cosas que a veces se usan para hacerlo, sino que solamente con nombrar el nombre de Jesús de Nazaret, el demonio tiene que huir avergonzado. Amén. En el nombre del poderoso nombre de Jesucristo. Dice el nombre de Jesús, que no hay otro nombre tan poderoso como el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que ocurrió. Y al ver aquellos que tenían a esa muchacha que adivinaba las cosas y que les daba grande ganancia, por supuesto que se enojaron. ¿Y qué es lo que ocurrió? Como sabían que ellos eran judíos, fueron ante el foro, ante las autoridades, y prendieron a Pablo y a Silas. Yo les cuento un poquito de Pablo y Silas. Pablo, en su segundo viaje misionero, visitó otra vez a todos los hermanos de las ciudades donde había anunciado la palabra de Dios y tomó por compañero de viaje a Silas. Y salieron encomendados, y eso es lo precioso, por los hermanos a la gracia del Señor, y pasaron por varias ciudades confirmando a las iglesias. ¿A qué fueron encomendados? A la gracia de Dios. Ellos sí que podían decir que en el nombre de Jesús esta persona se había librado, pero por la gracia que habitaba en ellos. Y Pablo siempre comentaba y decía: por gracia soy lo que soy. Y eso es una realidad. Cada uno de nosotros somos lo que somos por pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vemos entonces en el 20 y el 21, Pablo y Silas
que para los magistrados alborotaban la ciudad. Para los que habían creído en Jesucristo, ellos habían visto el poder maravilloso de Dios, de haber visto liberar a una persona endemoniada. Yo les puedo decir que es extraordinariamente maravilloso el poder ver cómo cuando Dios opera de esa manera, libertando a los endemoniados, haciendo ver a aquellos que estaban oprimidos por el diablo que son libres por la gracia y misericordia de Dios y solamente por el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para estas personas eso les era tropiezo. Entonces vemos al Espíritu Santo obrando en medio del pueblo, salvando, enseñando, sanando, libertando, y nosotros creemos con todo nuestro corazón en ese poder. ¿Lo creen, hermanos? ¿Cree que el nombre de Jesús tiene poder para libertar? Tiene poder para obrar, tiene poder para hacer lo que nadie puede hacer. Y eso es una realidad. Pero para los demás, los que no quieren oír porque ya están predispuestos por el Señor de que no van a oír, estos para los magistrados alborotaban la ciudad. O sea, hacían disturbios, diríamos, porque les molestaba a ellos ver lo que Jesús hacía. Y eso es una realidad aún hoy en día. Así que Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel. Y ellos habían ido a predicar el Evangelio, habían ido a confirmar las iglesias por la gracia y misericordia de Dios. Y dice el 22 y el 23, hasta el 24, vemos a Pablo y a Silas que por causa de Jesús, no por malandras, no por sinvergüenzas, tenemos que tenerlo bien en cuenta, sino por causa de Jesús, son azotados brutalmente, recibiendo un feroz castigo y fueron encarcelados. Les pusieron en un lugar más adentro, si lo vemos, aseguraron los pies en el cepo y en verdad estaban en una situación muy difícil. Yo sé que si yo les pregunto, hermanos, ¿está usted también hoy en alguna situación difícil? Creo que levantaríamos la mano muchos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y qué tremendo que como hijos de Dios nosotros también vivimos situaciones adversas, vivimos situaciones difíciles, pero no hemos sido azotados ni encarcelados por causa de Cristo todavía. No hemos sido encarcelados ni azotados por causa de Cristo todavía. Y yo digo, y por mucho menos nos estamos quejando, y por mucho menos murmuramos, y por mucho menos altercamos con Dios, como si Dios tuviera la culpa de las cosas que nos pasan. Y en realidad es parte de ese plan de Dios, de esa voluntad de Dios para nuestras vidas, aunque no lo entendamos. Y nos va a costar porque nuestra humanidad, diríamos, nos cuesta entender que esto que me está ocurriendo me va a ayudar a bien. Pero la Biblia lo dice, y como que a veces creemos todo lo hermoso que dice la Biblia para mí, y yo creo que tenemos que creer también todas estas otras palabras que le acontecieron a aquellos hermanos nuestros y que en verdad fueron de gran ayuda para sus vidas, porque veamos lo que pasó. Fueron encarcelados, fueron azotados, vivieron una situación difícil, pero qué tremendo cómo Dios se encargó de liberarlos. Pero vamos a ver el por qué se encargó Dios de liberarlos, para que nosotros aprendamos en esta noche un poquito más de lo que nos sirve
nos sirve para vivir esta vida cristiana de una manera diferente. Entonces vemos que el 25, Pablo y Silas, en esa situación difícil, ¿qué es lo que hicieron? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Igualito que nosotros. No sé, quizás haya muchos aquí que en el momento difícil comienza a cantar, a adorar, a bendecir a Dios y a cantar himnos. Y si no lo ha probado, yo creo que son tiempos para probarlo, porque las situaciones son cada vez más difíciles. ¿Y qué es lo que hace cuando aceptamos la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que hace en Dios? Porque miren, si nosotros altercamos con Dios, la Biblia es clarita que dice, ¿quién que altercó con Dios le fue bien? Nadie. Pero aquí, yo sé que es difícil, pero si ellos lo hicieron, ¿qué es lo que ocurrió entonces? Pudieron ver, reconocieron en sus corazones, aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas en ese momento y pudieron ver la mano poderosa de Dios. Miren lo que dice el 26, lo que Dios obró a través de un cántico, de un himno, de una alabanza, de una adoración, de una oración a Dios, de un reconocimiento del poder de Dios, porque si ellos venían de expulsar un demonio para la gloria de Dios, también creían que Dios iba a obrar a través de lo que les estaba ocurriendo. Y entonces dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Lo hicieron ellos? No. Lo hizo Dios, al Dios que adoraban, al Dios que le habían cantado himnos y cánticos espirituales, ese Dios que se complació en escucharlos, ese Dios les abrió las puertas, le tendió una mano, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios obró un milagro maravilloso. Dios obró prodigios en ese momento. Dios movió su mano en favor de Pablo y de Silas, y no solamente de él, sino de todos aquellos que estaban en la cárcel. Miren, amados, ese Dios grande y poderoso sigue actuando a favor de sus hijos, sigue actuando a favor de aquellos que con gozo y aún con pedirle a Dios con todo el corazón y rogarle que ayude en la situación en que estamos viviendo. Yo le reconozco que no sé si lo podría hacer, lo que Pablo y Silas hicieron, pero está escrito y creo de todo corazón lo que dice la palabra de Dios. Amén. Qué lindo, porque dice que sobrevino un gran terremoto. Eso no lo puede hacer el hombre, solamente un Dios de amor y misericordia, y que está en el asunto y que está obrando a favor de sus hijos, lo puede hacer. Y dice que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo me imagino lo que sería aquello, pero también me imagino como a medianoche se escucharían los cánticos, se escucharían los himnos, se escucharían esos dos corazones adorando a Dios, bendiciéndolos con todo el corazón. Y eso movió la mano de Dios, que ya estaba a favor de sus hijos, que ya estaba Él lo tenía todo planeado, porque Dios tiene todo planeado para nuestras vidas, solamente que espera que cómo reaccionamos cada uno de nosotros.
Y el 27, qué tremendo, porque dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Y sabe qué? Yo puse aquí, Dios todo lo hace con un propósito. Él tenía planes con el carcelero y era un escogido, él y no lo sabía. Qué tremendo el poder ser un escogido y llegado el tiempo y el momento de parte de Dios, Él nos hace saber que nos ha predestinado desde el principio de los tiempos. Gloria a Dios. Bueno, él no lo sabía, entonces él ya estaba pensando en matarse, porque se imaginan que todos los presos le tenía que dar cuenta de todos los que estaban allí y que se iban a ir. Pero Dios hace las cosas perfectas, Dios las hace bien. Y le dice Pablo, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Allí estaba el Espíritu Santo actuando en el corazón del carcelero. Nunca nos tenemos que olvidar que si alguien es redarguido, es por el de pecado, es puramente por gracia y misericordia de Dios, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie se puede dar cuenta que es pecador por sí solo, sino es Dios a través del Espíritu Santo que comienza a redarguir, que comienza a mostrar que en verdad necesitamos un Salvador personal, y ese Salvador personal es Jesús, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos y redimirnos de toda maldad. A Él la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por ese Jesús precioso que nos amó de tal manera que envió a Jesús para salvarnos. Amén. El 27 vemos que Dios tenía planes para socorrer a sus hijos y que había escogido a Él y a toda su casa. Queremos decir que esto no es una promesa de parte de Dios que se va a cumplir siempre, sino que juntamente con el carcelero, también, esto está en el 31, también estaba escogida toda la casa del carcelero. Amén. A veces ha ocurrido, pero esto no es un patrón, no es una doctrina que en realidad esto pueda ocurrir siempre. Puede ocurrir porque Dios hace como Él quiere, pero tengamos en nuestro pensamiento no afirmarnos en esto como una promesa, porque hay veces que estamos, Señor, tú has dicho, nos agarramos de este versículo, y este es un versículo que está escrito en este pasaje porque a Dios le plació escoger no solamente al carcelero, sino también a toda su casa. Amén. Y qué tremendo, porque él le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya estaba allí el Espíritu Santo redarguyendo. Eso es maravilloso, cómo ha operado aún en todos nosotros los que estamos aquí, si todos hemos entendido y comprendido por el Espíritu Santo que somos pecadores y que necesitamos esa bendición de poder creer en todo el sacrificio que Él hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Yo no tengo el tiempo para contarles nuestra conversión con Oscar, pero fue verdaderamente, nos sentimos elegidos de parte de Dios para nuestras vidas. Pudimos experimentar y creer de todo corazón que fuimos elegidos.
porque cuando uno no quiere ni saber nada de Jesucristo y Él viene y te agarra de acá del copete y te mete adentro, uno sabe que no le podemos decir que no. Eso es precioso. Y Él nunca llega tarde, y allí estaba Pablo, llevado por Dios a ese lugar para hablarles del amor de Jesús. Y bueno, me bendijo mucho el versículo 32, porque Pablo y Silas le hablaron la palabra de Dios y le presentaron al Dios de amor y misericordia. ¿Qué es lo que me enseña esto? Que cada uno de nosotros tenemos que testificar de ese Dios de amor y misericordia. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos hablando lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros? ¿Estamos compartiendo con aquellos? Vemos tanta necesidad en esta tierra. Mire, con solo ver la televisión ya no se puede ni mirar de las situaciones terribles que están aconteciendo. Y solamente nosotros somos la sal del mundo, solamente nosotros, los hijos de Dios, los escogidos, somos la luz del mundo en este mundo de tanta tinieblas. Y cómo si no iluminamos, si no hablamos, si no contamos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, que pensamos que las piedras tienen que hablar. Queridos, a nosotros nos fue encomendado esa gran comisión, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Me lo dijo a mí, te lo dijo a ti, y eso tenemos que llevarlo adelante y a cabo porque trae bendición. El poder traer a alguien, un alma a la iglesia y que pueda oír la palabra de Dios y se convierta, no hay cosa más maravillosa ni que traiga más gozo en nuestro corazón que el poder ver a alguien que se arrepiente y le dice: sí, Señor, te acepto en mi corazón como Salvador personal. Eso es maravilloso y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, pero a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A Él la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, porque aquí se predica la sana doctrina, porque aquí se predica la palabra verdadera de Dios. Y miren qué lindo, el 33 me bendijo, porque el carcelero mostró enseguida que Jesús estaba en su corazón, que en verdad se había convertido. ¿Y sabe por qué? Porque comenzó a mostrar sus obras. Mire lo que hizo. Dice, y él, o sea, el carcelero, que tomándoles en aquella misma hora de la noche, ¿qué es lo que hizo? Les lavó las heridas. Qué maravilloso. Para mi vida es una muestra de amor, de que en verdad el amor de Dios estaba en ese corazón. Mostró enseguida, le comenzó a lavar las heridas. Ustedes se imaginan cómo estarían Pablo y Silas, llenos de latigazos, tal vez que seguramente le habrán herido la espalda, las piernas, por donde le pegaban de latigazos, así habrían quedado. Ni se quejaron por eso. Pero hubo uno que tuvo misericordia, que tuvo compasión y le lavó las heridas. Él ya había entendido que lo mejor que podía hacer un cristiano era ayudar al otro. Amén. Ayudar al otro. Así que le lavó las heridas y vemos que en verdad había nacido de nuevo. Y cada uno de nosotros, ¿cómo estamos mostrando que en verdad hemos nacido de nuevo? ¿Te ha tocado lavar las heridas? Yo no digo las heridas que se puede, porque para eso está la ambulancia, vienes si te encontrás con un accidente, sino esas heridas del alma, esas heridas del corazón, esas que solamente el Cristo de la gloria puede sanar, pero que puede usarte a ti y a mí para poder ayudarlos a salir adelante. Es lo más precioso que nos puede pasar, ser usados por el Señor sanando las heridas de aquel que lo necesita.
Y el 34 dice, y ya estamos terminando, Dios había comenzado su obra en las vidas y el carcelero, ¿qué hizo? Mostró su agradecimiento. Miren, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese agradecimiento que en realidad tiene que estar en nuestras vidas. ¿Cuánto para agradecer? En vez de quejarnos, ¿cuánto para agradecer? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Primeramente nos dio esa salvación preciosa, pero también nos dio de su amor, de su preciosa misericordia, de todo lo que necesitamos para poder bendecir a los otros. Abraham, Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición a todos aquellos que lo necesiten. Qué precioso es poder tener agradecimiento por todas las cosas que Dios nos ha dado. En cuanto a lo espiritual, que es lo primero, Dios nos dio el tesoro más grande, que es tener a Cristo en nuestro corazón. El tesoro más grande de haber podido creer en ese Señor precioso que pagó el precio por cada uno de nuestros pecados. El haber sido perdonado de esos pecados, el haber sido aceptos en el amado, es un tesoro precioso y es un motivo de agradecimiento. El saber que si partimos de esta tierra en el día, en el instante en que nos toque, volamos para el cielo porque Él nos ha dado vida eterna, que vamos a estar para siempre con Él, que un día Él va a venir a buscar a su iglesia amada y la va a llevar a encontrarse con Él. Eso es maravilloso, el saber que vamos a poder participar de las bodas del Cordero, que vamos a vivir allí para siempre. Cuánto para agradecerle, es algo maravilloso el saber todo lo que nos has dado, aún en las cosas materiales, a cada uno, y como Él ha querido, ha coronado de favores y misericordia, les ha dado tal vez casa o auto, pero le ha dado muchas cosas de las cuales nosotros es motivo de agradecimiento, porque una cosa le digo, todo lo que tenemos lo tenemos por pura gracia de Dios y todo lo que tenemos lo hemos recibido del cielo. No ha sido por nuestro esfuerzo, sino que Dios ha bendecido nuestro esfuerzo. Dios ha bendecido nuestro trabajo y nos ha ido como nos ha ido por gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo no darle esa gratitud de nuestro corazón y de decirle gracias, Señor, porque me has rodeado aquí en esta tierra con lo que tú has querido darme, y lo que no me has dado seguramente ha sido porque no lo necesitaba o porque no iba a ser de gran bendición para mi vida? Y en lo físico, ¿de cuánto nos ha sacado? Yo sé que hoy en día tenemos como varios achaques. Oscarcito, por ejemplo, pobrecito, que le duele mucho la columna, y a otros le duele de achaquecitos tenemos, pero de cuántas nos ha librado el Señor, porque Oscar ahora está así con esa enfermedad de los huesos, pero Dios lo sacó de un infarto, Dios lo sacó de una operación de carótida, Dios lo sacó de muchísimas cosas, y a cada uno de nosotros también nos ha guardado y nos ha sanado y nos ha sacado de muchísimas situaciones. Y cómo no agradecerles con todo nuestro corazón por lo que Él ha hecho. Que cada uno de nosotros, amados, podamos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas y darle la gloria y darle la honra, sabiendo que Él abre puertas, que solamente el aceptar la voluntad y solamente el estar orando y clamando y cantando abre puertas de bendición para nuestras vidas, y que de la otra manera no nos va a ir bien, aunque hagamos lo que hagamos y el esfuerzo que querramos hacer no nos sirven para nada. Así que, ¿qué les parece si le pedimos al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad? Amén.
El que puede estar paradito está paradito y el que no...